Amén. ¿Quiere ir a la palabra conmigo? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14, y luego voy a saltar al versículo 20. Dice así la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Amén. Esta noche yo quiero, hermano, que usted ponga todo su corazón y esfuerzo en este tema, porque diría yo que este tema es la piedra angular del cristianismo. La piedra angular, la Biblia menciona que es nuestro Señor Jesucristo. Pero la resurrección de Cristo, hermano, es el centro del cristianismo. Diríamos, es la columna vertebral de la fe del cristiano. Si no entendemos esto, de veras nos va a afectar en nuestra vida espiritual. Si no lo hemos comprendido, si no lo hemos recibido en nuestra vida, el enemigo puede desviarnos fácilmente, porque esto debe de estar impregnado, debe de estar escrito en las telas de nuestro corazón. Quiero leerle lo que un teólogo escribió acerca de la resurrección de Cristo, y dice de la siguiente manera: la resurrección de Cristo es el corazón del cristianismo, es la piedra del ángulo para el arco de la verdad, que mantiene unida toda la fe del evangelio, es el fundamento de la iglesia, es el motivo principal de la actividad cristiana. Note por favor, hermano, que cuando el apóstol Pablo aborda el tema de la resurrección de Cristo, deja bien claro que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra predicación fuera vana y aún nuestra fe no tendría sentido. ¿Por qué? Porque toda la verdad central del evangelio se centra en esta verdad de que Cristo ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa es la razón por la que el diablo enfila muchos ataques a esta verdad. ¿Cómo? Tratando de desvirtuar que Cristo murió, y por ahí aparecen teorías como: no, Cristo no estaba muerto, lo que pasa es que estaba dormido y después despertó. Y bueno, una serie de mentiras que lo que hacen es tratar de desvirtuar la verdad de Cristo. Y es tan atacada, hermano, porque si logran cambiar nuestra mentalidad y nuestro pensamiento en cuanto a la resurrección de Cristo, nos dejan, hermano, así literalmente nos dejan sin fe en Dios, nos dejan sin nada, nos dejan sin fundamento. Nos podrían dejar con religión, pero ya lo hemos dicho una y otra vez, la religión no salva a nadie. La religión no sirve para salvar a nadie. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo no resucita, usted y yo estaríamos, hermano, perdidos en este mundo. Pero entonces, por eso le decía que es muy atacado el evangelio, es muy atacado esta verdad, con el propósito de convertirla en una verdad no muy clara en la vida del cristiano. Es por eso que cuando el apóstol Pablo aborda este punto, lo hace con una seriedad, hermano, con una seriedad profunda. Y yo quiero rogarle que abordemos este tema con esa seriedad,
con esa intención de nuestro corazón de que el Espíritu Santo escriba. Si ya está escrito, gloria a Dios. Simple y sencillamente que lo afirme el Espíritu Santo en lo profundo del corazón y se vuelva como aquellas verdades, hermano, inamovibles del corazón. Le voy a decir cómo debería de convertirse esa verdad. Como el maná del cielo que fue metida en el arca del pacto, allá donde Moisés. Ese maná que se metió en el arca del pacto se eternizó, se volvió eterno lo que estaba allí en el arca del pacto. ¿Y qué simboliza el arca del pacto? La presencia de Dios. Entonces, note por favor, si este maná del cielo se mete en lo profundo del corazón, se va a convertir en una verdad eterna que nadie va a poder mover de nuestro corazón. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y una vez eternizada, olvídese, hermano, ya no hay problema. Bueno, vamos a arrancar con este tema, en primer lugar, hablando acerca de que la muerte y la resurrección ya había sido anunciada desde antes que sucediera. Es decir, había sido profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. Salmo capítulo 16, versículo 8 al 11, encontramos una palabra profética escrita por David. Salmo 16, verso 8 al 11, dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará. Oiga esto, aquí ya está hablando de la muerte de Cristo. Y dice: mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista David escribió 1000 años antes que Cristo viniera, escribió acerca de la muerte y acerca de la resurrección de Cristo. ¿Cómo fue que escribió eso? Obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Es fácil cuando acontece algo inventar muchas cosas. Cuando suceden algunos eventos, cuando hay una catástrofe, por ejemplo, fíjese, cuando hay una catástrofe y sucede algo, de repente aparece diciendo alguien: a mí ya me lo había dicho Dios. Aleluya. Qué fácil es eso, porque decirlo después no cuesta nada. No, el problema es decirlo antes. Decirlo 1000 años antes, lo que Cristo iba a vivir. Y aún más, mucho tiempo antes. Por ejemplo, en Génesis, el cordero que fue sacrificado para vestir a Adán y Eva ya era un anuncio de la muerte de Cristo. Desde Génesis, muere Abel y Caín lo mata, y Abel se convierte en una figura del justo muerto por un injusto. Y Hebreos dice que si la sangre de Abel clama justicia, cuánto más la sangre de Jesucristo clamará justicia por todos los santos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Desde Génesis, desde tiempos antiguos, el Señor viene anunciando su muerte, pero también anuncia su resurrección. Isaías capítulo 53, versículo 9 al 10, también es otro profeta de los tantos profetas que anunciaron la muerte
y la resurrección de Cristo. Isaías 53, versos 9 y 10 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, oiga esto, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sabe de quién está hablando Isaías? De Cristo. Del Cristo que iba a dar su vida en expiación por todos nosotros. Pero ese Cristo que iba a dar su vida en expiación iba a vivir para siempre, hablando de la resurrección. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermano? El anuncio de Cristo resucitando fue dicho por las Escrituras en David 1000 años antes. En Isaías 700 años antes de que Cristo viniera fue que se escribió Isaías. Y si usted lee Isaías 53, Isaías 40, Isaías 42, habla del siervo sufriente y cómo el Señor iba a sufrir por causa nuestra 700 años antes. Entonces note por favor. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra, resulta que Él también, antes de ver la muerte, Él predijo, es decir, profetizó lo que iba a acontecer en su vida. Se los dijo una y otra vez. Acompáñame a Juan capítulo 2, versículo 18. Oiga esto. Juan capítulo 2, verso 18 al 22. Voy a leer y dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra? Porque los judíos siempre andaban buscando tentarle, hermano. ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días, oiga esto, y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero dice el verso 21: mas él hablaba del templo, ¿de qué? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Y qué dice, hermano? Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús se lo anunció y les dijo: este templo será destruido, pero en 3 días será levantado. Los judíos pensaron que estaban hablando de el templo de Herodes, que había sido reedificado. Él estaba hablando de su cuerpo. Yo voy a ir a la tumba 3 días, pero al 3er día voy a ser levantado. Cuando el Señor resucitó, los discípulos recordaron la palabra y dijeron: esto fue lo que el Señor nos dijo acerca de la resurrección. Y dice: y creyeron más en la palabra. Hermano, qué lindo es cuando Dios hace una promesa, te la hace antes y después se cumple, y uno dice: esto es lo que el Señor me prometió en aquel día. Esto es lo que el Señor me prometió en aquel año. Esto es lo que Dios me dijo en sueños. Esto, hermano, qué lindo es, porque Dios siempre anticipa lo que va a hacer. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? La resurrección, la muerte y la resurrección fue profetizada por los profetas, pero también fue profetizada por el mismo Señor Jesucristo. Y hasta se los dijo a los mismos judíos, aunque no creían nada. Hay otro ejemplo de esto en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versos 39 a 40. Hay otro ejemplo de cómo el Señor anunciaba su muerte.
Dice el verso 9 de Mateo 12. Él respondió y les dijo, otra vez a los judíos que estaban tentándole: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal, oiga esto, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón, ¿de dónde? De la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Qué le parece? Aquellos buscaban, danos una señal. Queremos ver qué señales querían, hermano. Si ya habían visto milagros, habían visto levantarse muertos, habían visto sanar enfermos, habían visto salir demonios de las personas. ¿Qué señal más querían? Jesús les dijo: a esta generación mala y perversa no les voy a dar señal más que una sola, la señal de Jonás. Y así como Jonás estuvo 3 días en el pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón. ¿De dónde, hermano? De la tierra. ¿No nos dice Pablo en el Nuevo Testamento que Cristo descendió a las profundidades de la tierra? Al centro de la tierra. ¿Qué hay en el centro de la tierra, hermano? Mire, ese es otro tema que lo podemos abordar otro día. Hay muchas cosas ahí, pero bueno. Entonces note, por favor, los profetas lo anunciaron, Cristo lo anunció. Entonces, lo que quiero ver en esta parte que viene es las evidencias de la resurrección de Cristo. Por si de repente le llega a usted un dardo del enemigo, alguna información diabólica que quiere desvirtuar la resurrección de Cristo, yo quiero mostrarle esta noche, con la ayuda del Señor, por lo menos 4 evidencias de que Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Señor? Bueno, 4 evidencias de que Cristo resucitó. Primero leamos Hechos capítulo 1 verso 13, porque cuando Cristo resucita, a mí me impresiona que el Señor no se va inmediatamente al cielo, sino que se queda aquí abajo. Y se queda por 40 días, dice la Biblia. Hechos capítulo 1 verso 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, está hablando de Cristo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, una mentira se puede fabricar porque de repente aparece alguien diciendo: es que a mí me parece que vi a alguien y se parecía al que ya se fue. Una persona en la noche que no se mira muy bien, ¿verdad? Las cosas aparecen diciendo: pero el Señor no se apareció un día, en un 30 segundos, se apareció durante 40 días sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era el propósito de Cristo en quedarse 40 días? No, hermano, no como nos habían dicho a nosotros antes. No sé si a usted le habían dicho, pero nos habían dicho antes que cuando alguien se moría, se quedaba 40 días penando. ¿No? ¿Sí se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan de eso? Levanten la mano los que se acuerdan de eso. Solo los viejitos, va. Aleluya. No, usted también, lo que pasa es que se está haciendo. 40 días en pena, le decían a uno. Esa es mentira del diablo, hermano. El único que estuvo en la tierra 40 días más después de su resurrección fue el Señor Jesucristo. Y el propósito era claro: dejar evidencias de su resurrección. Evidencias, y dice el versículo,
pruebas indubitables, es decir, pruebas que no dejan dudas, pruebas certeras, pruebas que no hay manera que el diablo pueda enterrar, o pruebas que el ser humano inclusive pueda desechar. Solamente los hombres y mujeres que entran en la necedad pueden decir: no, el Señor no resucitó. Y ni siquiera han examinado las pruebas siquiera. Pero yo quiero darle por lo menos 4 hoy. 4 pruebas. Número 1. La primera prueba de que Cristo resucitó es que la tumba está vacía. Aleluya. Es que la tumba no tiene a nadie adentro. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Todos los grandes hombres de muchas filosofías, religiones y todo eso han muerto, y ahí está la tumba, ahí le van a dejar flores. Pero la tumba del Señor no hay nadie adentro. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, pero fíjese que y yo cómo hago para estar seguro de eso. Bueno, la Biblia dejó testigos que vieron la tumba vacía al tercer día que Cristo resucitó. Y por ejemplo, le voy a dar algunos y leemos algún versículo. María Magdalena, que fue la primera en visitar la tumba, la encontró vacía. Fue la primera que llegó y la encontró vacía. Las mujeres que llevaban las especies aromáticas fueron a la tumba y la encontraron vacía. Pedro y Juan corrieron hacia la tumba y la encontraron vacía. El ángel uno de los ángeles de Dios se apareció a las mujeres y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Él ha resucitado, Él vive. Testigos. Y la Biblia dice que con 2 o 3 testigos se resuelve cualquier cosa. El Señor no dejó 2, 3, 4, dejó más de 500 testigos de que Cristo vive y ha resucitado. Leamos un pasaje, por favor. Lucas capítulo 24, verso 1 al 3, hablando de la evidencia de la tumba vacía, dice: el primer día de la semana, es decir, domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La tumba estaba vacía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mateo capítulo 28, versículos 5 al 7. Voy corriendo, hermano, porque tengo mucha información que dar. Mateo 28, verso 5 dice: mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire, hermano, cuando las mujeres salieron corriendo a anunciar, ¿sabe quién iba delante de ellos? El Señor Jesucristo iba delante. Él ya iba llegando a Galilea para hacer su primera aparición a los demás, a los discípulos. Encontraron vacío, no había nada. Cuando uno va a visitar, mucha gente visita las tumbas de grandes hombres. Allí están los restos y dejan flores, y está sellada la tumba, porque obviamente no es permitido entrar hasta donde está el féretro o está el cuerpo. No es permitido. Pero
es una manera de honrar a los grandes hombres y grandes mujeres que han dejado algún legado sobre la tierra. Pero nuestro Señor Jesucristo no tiene una tumba sellada, tiene una tumba abierta, donde no dejan flores, fíjese. ¿Y sabe por qué no dejan flores? Porque no hay nadie. El Cristo de la gloria ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero compartir con usted una de las más grandes experiencias que el Señor nos permitió vivir con mi esposa hace 3 años. Fuimos a esa tumba, aleluya, y en esa tumba encontramos que la tumba está vacía. Yo quiero compartir un video que a mis hermanos, solo tiene 1 minuto, no se preocupe. Quiero compartir ese video porque si usted podría decirme o preguntarme qué experiencias ha tenido en la vida que han dejado una huella, le puedo decir que esta es una de las experiencias más grandes de mi vida. Mi esposa me acompañó, pero no se ve en el video porque ella era la que grababa, pero también estuvo ahí con nosotros. Hermanos, ¿me ayudan ahí, por favor? Amados, que el Señor les bendiga. Un saludo y un abrazo desde aquí de la ciudad de Jerusalén, en uno de los lugares más emblemáticos y más importantes para la vida del cristiano. Desde aquí les quiero mostrar una tumba muy especial. Esta tumba es considerada la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero contarles también que ustedes vean que abajo está el riel donde se encontraba la piedra que removía la tumba. Pero quiero contarles algo mucho más espectacular y mucho más fabuloso. La tumba está vacía porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y también nosotros vamos a resucitar en aquel día, o seremos llevados por nuestro Señor Jesucristo. Desde Jerusalén, desde el lugar donde las mujeres se encontraron la tumba vacía, y un ángel que les dijo: ¿a quién buscáis entre los muertos? No busquéis entre los muertos, porque aquel está vivo. Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Cristo está vivo. Cristo está vivo, hermano. Mire, cuando usted y yo cantamos o cantemos, Cristo no está muerto, está vivo. Mira, hermano, si no está sembrado esa verdad en el corazón, lo va a cantar como cualquier canto. Pero si esa verdad está escrita en su corazón, hermano, usted y yo saltaremos de alegría de saber que en el cielo tenemos una ancla segura que se llama Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, esa es la primera evidencia. La primera evidencia es que la tumba está vacía. Número 2, veamos una segunda evidencia rápidamente. Acompáñenme a Juan capítulo 20, versículos 6 al 8. La segunda evidencia tiene que ver con los lienzos que pusieron alrededor del cuerpo del Señor, que sirvió de mortaja, que sirvió, hermano, para cubrir el cuerpo del Señor. Y dice Juan capítulo 20, versículos 6 al 8, dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, oiga, y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto, por favor note estos detalles, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, esto es Juan, y vio, ¿y qué dice, hermano? ¿Qué creyó? De que Cristo había resucitado. ¿Pero por qué creyó eso? Número 1, porque la tumba estaba vacía. Y número 2, porque los lienzos
Los lienzos hablaban por sí mismos. Le voy a explicar por qué. En el antiguo tiempo, los judíos envolvían el cuerpo de algún pariente, los envolvían con lienzos de 30 centímetros de ancho y envolvían pero sumamente bien y apretado. Pero a veces nosotros tenemos la idea de que ese lienzo es como, ¿qué le puedo decir? Como a veces enrollamos a la gente en papel higiénico. Cuando hacen actividad de, ¿cómo se llama eso? De baby shower, ¿sí? Siempre veo yo esa actividad, siempre la hacen. Y enrollan a las pobres hermanas y peor que con el gran estómago, con el bebé, y lo enrollan a uno. Y obviamente el papel higiénico se rompe, se desvanece. Pero el lienzo de 30 centímetros, junto con las especies aromáticas que le ponen, hace que un cuerpo se vuelva inmovible. No se puede mover. ¿Sabe por qué? Porque solo las especies aromáticas que le ponen pesan más de 100 libras. No solo le ponen una bendita con un olorcito, no, 100 libras de especies aromáticas. ¿Y de dónde saca eso, hermano? Leámoslo en la Biblia. Léalo en la Biblia, por favor. Y note por favor Juan capítulo 19, versículo 39 y 40. Allí aparece un hombre llamado Nicodemo también. Y dice Juan 19, versos 39 y 40. Y dice la escritura: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, ¿como de qué? 100 libras. Tomaron pues, verso 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Eso quiere decir que envolvieron el cuerpo y la envoltura es firme y socado, y dentro del lienzo le pusieron 100 libras, oiga esto, 100 libras de especies aromáticas. ¿Quién se mueve con eso, hermano? Y se lo pruebo. Se pueden mover, pero no se pueden quitar esa cosa. ¿Qué pasó con Lázaro cuando resucitó? ¿Se acuerda usted? Dice Lázaro, Jesús, Lázaro, ven fuera. ¿Salió sin vendajes? ¿Salió sin lienzos? No. Se podía un poco mover, pero no se podía desatar. Por eso dijeron: desátenles y denle de comer. ¿Por qué creyó Juan cuando vio los lienzos? Porque no los vio enrollados como el sudario. Los lienzos estaban exactamente en el mismo lugar y como que estuvieran vendados. Pero ¿cómo se salió de ahí? Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces vieron los lienzos en el mismo lugar, los lienzos del cuerpo en el mismo lugar de la tumba, y el sudario fue el único que el Señor dobló y lo puso aparte antes de irse. Y dice, y cuando vio esto Juan creyó, dice. ¿Por qué creyó? Porque nadie podía salir de ahí, hermanos, sin ayuda o de alguna otra manera, y no se habían llevado el cuerpo porque los lienzos estaban ahí. ¿Ha visto usted como cuando una mariposa sale de un capullo, que deja el capullo entero? Pues algo así estaban los lienzos, entero.
No, no salió él por un lado. Simple y sencillamente, ¿se acuerda que cuando él resucita, resucita con la capacidad de traspasar paredes? Resucita con la capacidad de traspasar puertas. Resucita con la capacidad de estar en un lado y luego en otro lado. ¿Sí me doy a entender? Entonces cuando Juan ve eso, entonces dice, no hay manera. Cualquier otro que hubiese resucitado humanamente hubiera necesitado ayuda para salir de ahí. Pero Cristo no, porque Él es Dios y su cuerpo había sido glorificado. Denle un fuerte aplauso al Señor. O fue glorificado. En el caso de Lázaro no, su cuerpo resucitó, pero resucitó con el mismo cuerpo. ¿Cómo iba a salir de ese lugar? Pero bueno, sigamos un poquito más. ¿Me está entendiendo, hermano? Estoy tratando de ser rápido por el tiempo, pero quiero dejarle en su corazón todos estos detalles. Número 3. Tercer evidencia de que Cristo ha resucitado. Cristo se apareció a mucha gente por lo menos en 12 ocasiones. No una vez, no un segundo. La Biblia cuenta por lo menos 10 a 12 ocasiones en las que Cristo se apareció a las personas. Le leo algunas. Se apareció a María Magdalena, a las mujeres que habían regresado al sepulcro, a Pedro, a los 2 discípulos de Emaús, a los 10 apóstoles y Tomás no estaba, a los 11 apóstoles con Tomás cuando estaba, a 7 apóstoles junto al mar de Galilea, a más de 500 según Primera de Corintios, a Jacob, a los 11, a los de la Ascensión, a Pablo. Se apareció Cristo, hermano, tantas veces a tantas personas que no es posible que se lo haya inventado alguien. No es posible. No hay manera de inventar que todos digan, a mí se me apareció Jesús. A mí se me apareció Jesús. A mí se me apareció Jesús. Veamos algunos de ellos, por favor. Dice Lucas capítulo 24, versículo 36 al 39. Lucas 24, 36 al 39 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Este es cuando están los apóstoles en una casa, en un salón, con las puertas cerradas, y de repente aparece en medio. ¿Cómo entró? Dice la escritura: Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene, ¿qué, hermano? No tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Cuántos dicen amén? No era una aparición fantasmal. No era una aparición en espíritu. No, era una aparición en cuerpo, en carne y hueso. Por eso cuando se asustan, le dicen, no se preocupen. Y como el Señor conocía la mente y los corazones de ellos, rápido entendió que pensaron ellos que estaban viendo un espíritu. Él les dijo, yo no soy un espíritu. Yo tengo carne y hueso. Palpad, tocad. Mira, hermano, los dejó tocar. Y usted recuerda a Tomás, ¿va? No, cuando los apóstoles le contaron, dijo, el Señor vimos dijo, no, si yo no lo veo y yo no lo toco, no les creo. Ese era más incrédulo, hermano. Era tan incrédulo. Pero eso era Tomás. No, usted no. Usted de los
creyentes en Cristo Jesús. Pero con Tomás el Señor todavía le permitió tocar sus heridas. Mira mi costado, mete tu mano. Ay, hermano, qué paciencia la de Dios, va. Qué paciencia la de Dios con nosotros. Mete tu mano en mi costado y mira que yo soy. ¡Pum! Cayó Tomás. Señor mío y Dios mío. Hasta ahí creyó. Hay gente que necesita como un empujón para creer, ¿verdad? Primero Dios, nosotros no. Seamos de los que creemos en la palabra del Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire qué más. Si a usted le parece la aparición de los 12 muy poca, vaya, entonces leamos la de Corintios, porque ese sí es mucho más interesante. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 al 6. De ahí encontramos que la Biblia dice que se le apareció a 500 en una sola ocasión. Se le apareció a 500 personas. Y dice, Primera de Corintios 15, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció ¿a quién, hermano? A más de 500 hermanos. Por favor, esa palabrita es importante. A la vez. Es decir, no fue 1, 2, 3. No, a los 500 de una sola vez se les apareció el Señor. Les habló. ¿Qué les habrá dicho a los 500? No lo sé, hermano. Pero se les apareció a los 500. Evidencia de que Cristo vive y sigue vivo, esperándonos allá arriba nosotros en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note, por favor. Voy a la última evidencia. La última evidencia es la transformación que sufrieron los discípulos. El cambio de vida que hubo en los discípulos después de la resurrección. Si Cristo no se les hubiera aparecido, si Cristo no hubiera resucitado, y si alguno de ellos, oiga lo que voy a decir por favor, y si alguno de ellos hubiera mantenido todavía su fe, hubieran tenido que predicar del Cristo que murió en la cruz. Solo eso hubieran podido decir. Cristo murió por nosotros en la cruz. Y hasta ahí hubieran llegado. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron la experiencia de ver al Cristo resucitado. Pero como vieron al Cristo resucitado, ellos, entonces la predicación no se quedó en el Cristo de la cruz como teníamos nosotros antes, ¿se acuerdan? Aquí la andábamos, ¿ve? El Cristo crucificado. Pero como aquellos vieron la resurrección, Pablo dice en sus cartas: yo vengo a predicarles del Cristo resucitado, para que todo el que cree en la resurrección, dice el Señor Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Él ha resucitado y nosotros también resucitaremos juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a 500 se les apareció, pero a los discípulos les transformó la vida. Y si no, mira, hermano, usted mira a un apóstol Pedro antes de que Cristo muriera y empezó a negar al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? Empezó a negarlo. Aunque Pedro era valiente y era audaz, y le dijo al Señor: Señor, no voy a permitir que te arresten, no voy a dejar que te arresten. Pedro, antes que cante el gallo,
me vas a negar 3 veces. No, 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 de ninguna manera. Si yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. No, no era suficiente todavía su preparación. Necesitaba ver al Cristo resucitado. Por eso es que esta verdad tiene que estar clavada en nuestro corazón, hermano. Porque si no tenemos esa verdad escrita en las telas del corazón, cualquier mentira del diablo nos va a desviar. Cualquier mentira del enemigo nos va a desviar del camino. Pero si Cristo resucitó y usted y yo lo creemos, mire, hermano, jamás nadie nos va a poder mover de esa verdad. ¿Cuántos dicen amén? Vale, sigamos un poquito más entonces. Entonces note, Pedro, Tomás fue cambiado por el Cristo resucitado. Obviamente cuando tocó al Señor, cambió totalmente, hermano. A algún predicador le preguntaron en una ocasión, mire, ha de haber sido un ateo, definitivamente, un necio. Le dijo a un predicador: deme pruebas, pues. Deme pruebas de que Cristo resucitó. Deme pruebas de la existencia de Dios. Y el pastor, ya un poco incómodo, un poco molesto, porque a veces los necios molestan, hermano. Molestan. Pero el Señor Jesús tenía una paciencia tremenda. Pero este pastor, ya un poco molesto, incómodo, le dijo: bueno, le dijo, véngase conmigo, porque ahorita voy a la iglesia, voy a ir a predicar y le voy a mostrar ahí que Dios realmente está vivo. Vaya pues, lo acompaño, dijo. Así como los fariseos que lo acompañaban solo para tentarlo. Se fue con el pastor. Llegó a la iglesia y la iglesia era una iglesia hermosa, más de 1000 personas en la congregación y todos alabando y cantando al Señor. Y entró el pastor, ya había comenzado el culto, lo había atrasado seguramente, y entonces le dijo: aquí está la prueba de que Dios está vivo. ¿Dónde? Mire estas 1000 personas, le dijo. ¿Usted cree que están aquí por gusto? Estas son 1000 almas transformadas por el poder de Jesucristo. Muchos de ellos pecadores, alcohólicos, violentos, malvados, pero Dios transforma el alma de la persona. No hay nadie que pueda cambiar a alguien sino solo nuestro Señor. Hay muchos métodos para rehabilitar personas. Sí, hay. Mire, los AA comen chicle, toman café y un día más, dicen, un día más sobrio, un día más. Y ahí van. Pero solo es poner un parche al pecado. Solo es cambiar un pecado por otro. No hay una transformación. ¿Por qué? Porque el único que puede transformar el alma del ser humano se llama Jesucristo. Y no hay nadie más que pueda cambiarlo. No hay nadie más. Cuando dan gloria a Dios. La transformación de los seres humanos es una evidencia de que Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Así que de repente, si alguien le dice: ¿y cómo me prueba? Míreme a mí. Aleluya. Pues yo no sé cómo era usted. No puedo dar fe como era antes. Ya lo conocí medio cambiadito. Aleluya. Algunos sí los he visto cambiar. Algunos los he visto, nacieron aquí, se convirtieron aquí y venían con un montón de cosas y el Señor los ha ido a cambiar. Pero ¿quién puede hacer semejante trabajo, hermano? ¿Quién puede hacerlo? Solo Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo termino. Leamos un pasaje de la Escritura más para concluir, por favor. Gloria a Dios. Aquí estamos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 4. Una vez que el Señor pone esta palabra en nuestra vida,
se vuelve una palabra eterna. Dice 2 de Corintios 13:4, dice: porque aunque fue crucificado, está hablando del Cristo, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, si usted y yo tenemos vida, es porque Él está vivo. Nosotros no tuviéramos nada si Cristo no hubiese resucitado de la tumba. Pero porque Él resucitó, nosotros tenemos vida eterna. Ahí sí que se cumple lo que el profeta dijo, hablando de Cristo y de la muerte. Le dijo Dios: muerte, yo seré tu muerte. Cristo mató la muerte. ¿Se puede matar la muerte, hermano? Es un poquito extraño, ¿va? Pero Cristo venció, pues. Eso es lo que quiere decir. Cristo venció la muerte. Y porque Él venció, nosotros también podemos vencer. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias esta noche. Vamos a darle gracias por su muerte en la cruz, pero también por su resurrección. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Levante sus manos al cielo en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos esta noche, Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque dejaste las evidencias seguras, suficientes y claras de que tú resucitaste al tercer día, Señor. Ahora, Dios eterno, te pedimos que tu Espíritu Santo escriba esa verdad en lo profundo de nuestro corazón. Él venció en la cruz del Calvario y venció la muerte cuando resucitó. Venció el pecado en la cruz. Venció a su enemigo en la cruz. Venció la muerte cuando resucitó. Y todos sus enemigos fueron exhibidos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Levanta tus manos y le dices al Señor: Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias por tu muerte. Su corona fue. Aleluya. Soy de gloria a Él. Oh, sí, Señor, te bendecimos. Salvador, lavo mis pies, me rindo ante Él. Te adoramos, Yo Señor. Mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto ilumina toda la humanidad. Aleluya. Dile al Señor tu nombre, Dios.
descansamos, Señor. Paz descansa en ti. Aleluya. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Oh, tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Levanta tus manos al cielo y díselo. La victoria tengo en ti. En ti tenemos victoria, Señor. Resucitó y vivo está en En ti tenemos victoria. Cristo está vivo. Vivo está en Cristo vive y vive para siempre. Aleluya. Aleluya, Dios. Padre, gracias. Creemos en tu resurrección, lo confesamos, lo declaramos, Señor, lo gritamos. Cristo está vivo y permanece para siempre. Creemos, Señor, en tu resurrección. Es, Señor, la verdad principal de nuestro evangelio. En el nombre de Jesús, Padre, levantamos nuestras manos y nuestro corazón para darte gracias esta noche, Señor. Para decirte, Señor, gracias. Gracias por tu obra maravillosa en la cruz. Gracias, Señor, por levantarte de los muertos y ahora estar sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, intercediendo por nosotros, y con la promesa que donde Él esté, también nosotros estaremos. En el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. en vano sin saber Te bendecimos, Señor. que a la muerte nuestro Dios Aleluya. venció con su poder. ¿Cuántos creen que Dios venció? Venció Díselo. con su poder. Vivo está. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre,
Venimos a darle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Dale tu mejor aplauso al Señor esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.